Gracias a todos y a todas por estar aquí. La verdad es que mola un montón salir de la pantalla. La primera vez que nos vimos en el trabajo, hemos estado como todo el mundo 1 año y medio cada uno en nuestra casa, y el día que nos reunimos en la oficina yo me compré una cosa de esas para hacer un fotocall en una fiesta. Digo, pues si no me reconocéis, ¿no? Digo, que veáis que tengo una pantalla. Y la verdad es que fue como bastante raro, ¿no? Lo de reencontrarse con la gente y bueno, pues a mí me impone un poco estar aquí y veros así como en persona. Bueno, os veo mal porque no llevo gafas, porque si me pongo la mascarilla se me empañan las gafas, estas son las cosas de la edad, pero bueno, más o menos os veo a través de, así en la neblina y veo pues, ¿no? Pues eso, que tenéis ganas, que sois ahora, creo que sois todas de educación social, ¿sí? Pues eso me pone todavía más nerviosa, porque cuando hablas de estas cosas con gente que no tiene ni idea de educación, pues bueno, pues así soltar 3 o 4 cosas y ya está, pero creo que vais a ser un público más exigente y eso está fenomenal. Por terminar un poco la presentación que ha hecho Óscar, pues yo, además de, bueno, pues efectivamente llevo la torta de años trabajando en este sector, pero bueno, cuando tenía vuestra edad, yo también fui joven, siempre fui voluntaria, siempre me ha interesado, siempre he tenido inquietudes, ¿no? de participar en cosas quizá, pues igual, o sea, como más asistencialistas, más de ayuda y tal. Y luego, pues cuando ha ido pasando el tiempo, pues he estado siendo voluntaria, coordinadora de voluntarios y ya hace, pues como en los últimos años, después de haber hecho mucho voluntariado y haber coordinado mucho voluntariado, pues me ha dado un poco por investigar sobre voluntariado y por pensar sobre voluntariado. Y digo, pues a lo mejor tendría que haber hecho al revés, primero pensar y luego hacer, pero es que en la vida el pensamiento que se genera cuando está haciendo suele ser mucho más interesante, ¿no? Y eso lo digo también por vosotros y vosotras, porque de lo que vayáis a aprender, yo os invito a que no se quede, ¿no? en la pantalla, en vuestros apuntes, sino que penséis si puede tener realmente una aplicación a vuestra vida. A lo mejor no ahora mismo, pero en algún momento, ¿no? Y bueno, pues aparte de trabajar como, bueno, el texto de responsable, ciudadanía, bla, 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 uno de los trabajos, o sea, lo que más tiempo me lleva a mí en la agenda, en mi tiempo, es gestionar un programa de voluntariado universitario, en el que se implican estudiantes, chicos y chicas, que son con el mismo perfil que el vuestro, y eso está fenomenal, porque me ayuda como a conectarme mucho con cómo interpretáis el mundo, cómo interpretáis esto del voluntariado, la participación, que tiene en algunas cosas mucho que ver y en otras nada que ver con cuando yo estaba, si alguna vez me hubiera sentado aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco para que me conozcáis. Y de lo que vamos a hablar, siempre cuando uno empieza tiene que decir de qué vamos a hablar, ¿no? Luego te quedas ahí por el camino y a mí me gustaría que vosotros, que no solo hablara yo, esto se dice siempre, pero de verdad que es cierto, porque es un rollo estar aquí hablando, pero imagino que tiene que ser mucho más rollo estar ahí escuchando. Pero, así que yo creo que podéis poner de vuestra parte y también preguntar. A mí, si levantáis la mano en cualquier momento, pues me ayuda también a pensar que me estáis entendiendo. Entonces vamos a hablar, o sea, yo os quería contar algo sobre cómo, es un poco como mi trayectoria, ¿no? Pero no voy a hablar de mi vida, pero sí a cómo ha ido evolucionando mi conceptualización del voluntariado, que al final es un poco el objetivo del curso, pues como en los últimos años, ¿no? Y viendo lo que la gente piensa del voluntariado, lo que se espera de las personas voluntarias, lo que hacemos en las organizaciones y bueno, lo que realmente en mi experiencia y el aprendizaje que he tenido, que no es mío propio, ¿no? Sino de muchas organizaciones investigadoras de la universidad, etcétera, bueno, pues un poco qué es eso del voluntariado que transforma. Lo primero que os tengo que decir es que si yo le dijera en Ongawa, donde yo trabajo, hay como unas 80 personas voluntarias, ¿no? Y si yo les digo, oye, es que nosotros hacemos un voluntariado que transforma, pues la gente saldría huyendo, ¿no? Porque nadie quiere ser transformado. Dice, oye, yo déjame como estoy, que yo lo que quiero es venir aquí y ser útil, ¿no? Y sentirme bien, ¿no? Y sentir que estoy haciendo algo que está bien. Entonces, lo primero es eso de que el voluntario transforma, a la gente le da mucho miedo, pero resulta que es verdad y que al final en algunas organizaciones es lo que realmente queremos que pase. Entonces, ¿qué significa todo eso? Bien, lo primero, yo quería así como 3 ideas de voluntariado, ¿no?
y la verdad es que más que ideas, como algunas dudas, ¿no? En España, según la Plataforma Española de Voluntariado, hay algo así como 2,5 millones de personas voluntarias, ¿no? Que es bastante, teniendo en cuenta las personas que somos, ¿no? Sin embargo, sigue siendo un número bastante pequeño en relación a, por ejemplo, la media europea, ¿no? Que es en torno al 20%. Sin embargo, España es uno de los países que más se moviliza cuando hay pues una emergencia, ¿no? Quiere decir que a lo mejor nos va como un poco así como el apretón, pero luego lo de dar continuidad, etcétera, pues que nos cuesta un poquito más, ¿no? Y en el mundo, antes hablaba, las personas que estaban aquí en la mesa hablaban de ¿no? Lo de hacer un poquito, y que los poquitos de mucha gente, pues oye, que son importantes. Quiero que miréis, está aquí, ¿no? Lo estáis viendo. Naciones Unidas calculó, si se juntaran todas las fracciones de jornada, ¿no? que hay del voluntariado que se hace en todo el mundo, resulta que Volunteeria, que es como lo llaman, sería el 5º país más grande del mundo. Joder, no es menor, ¿no? No sé si teníais idea de este dato. Pues que no es algo residual. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese país no se está considerando solo gente que hace voluntariado como con un compromiso, un papelito, un carnet, etcétera, que es como nuestras leyes occidentales de voluntariado, bueno, como lo más generalizado del voluntariado, y lo estudiaréis, sino que también está ahí considerado todo el mundo que hace voluntariado informal, todo el mundo que hace trabajo comunitario de manera, pues eso, colectiva, pero digamos como sin organizar. Y eso, aquí lo hemos perdido un poco, pero eso es súper frecuente en muchísimos lugares del mundo, ¿no? Porque es una expresión de ese cuidado colectivo que tiene la gente, ¿no? Yo tengo que hacer cosas por el conjunto, porque el conjunto me cuida a mí, y al final eso es el voluntariado, ¿no? 4 preguntillas, ¿no? Y las voy a dejar un poco para que lo penséis más adelante. Cuando hablamos de voluntariado, nos interesa ese voluntariado de gente que puntualmente, pues aquí, por ejemplo, todavía hay mucho voluntariado, bueno, ha habido mucho voluntariado con la COVID, ¿no? Gente que se organizaba para hacer cosas, pero también gente que en muchos pueblos se reúne una vez al año para encarar las casas, arreglar el pueblo, arreglar el parque, limpiar el bosque, ¿no? Esas cosas se suelen hacer y en muchos otros sitios, ¿no? Y además hay mucha gente, o sea, pensad, pues no sé, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es Fridays for Future, ¿no? Todos los que son movimientos sociales hacen cosas. ¿Eso es voluntariado o no es voluntariado? Las organizaciones de voluntariado diríamos, no es voluntariado porque no está organizado, porque no tiene... Bueno, pues tenemos ahí como una discusión, ¿no? De si el voluntariado tiene que ser lo que es formalmente voluntariado, se adapta a la ley de voluntariado, o como voluntariado transformador puede ser cualquier espacio en el que la gente se organiza colectivamente, participa y se orienta al bien común, ¿no? Ahí es un eje para discutir. Luego, ¿es un proceso personal o es un proceso colectivo? Hay mucho voluntariado que la gente hace sola, ¿no? Hay gente que dice, no, yo soy voluntaria y hago coaching a personas que, pues no sé, que están en un momento que tienen que madurar en algún tema, ¿no? O acompaño, o algo tal. No veo a nadie, solamente veo a la persona pues a la que acompaño en ese momento, a la que ayudo, en fin. ¿Eso es voluntariado? ¿Eso genera ese cambio de interacción? Pues no lo sé. O sea, me cambia todo lo que podría, no lo sé. Esa es otra discusión, ¿no? Luego, ¿qué es más importante? Si le preguntáis a la gente fuera de aquí, fuera de esta sala, la gente os diría que el voluntario es muy importante por lo que la gente hace, ¿no? Porque contribuyen al bienestar, ¿no? Porque, bueno, pues hacen cosas que son valiosas, todas estas que se han encontrado en la mesa. Me preguntáis a mí y yo diría, pues para mí casi que lo más importante, o igual de importante, es lo que la gente siente, cómo la gente cambia, lo que la gente descubre. Bueno, pues en eso, que es una gran discusión entre el voluntariado tarea, que lo oiréis a lo largo del curso, y el voluntariado transformador, pues hay muchos grises en el centro y muchos modelos de gestión del voluntariado que son distintos en función de si lo que más importa es la tarea o si lo que más importa es cómo evoluciona la persona que está en esa tarea. Y los dos son válidos. En el sector que nos encanta discutir, pues hablamos mucho de esto, la tarea es instrumental, no sé qué, bueno, a mí me parecen los dos bien, ¿no? Creo que, hombre, a mí me preguntáis, me va mucho más
el interés en la persona, porque esa persona luego llegará a hacer otras muchas cosas, pero ese voluntariado instrumental, todo el mundo necesita hacer algo en lo que se sienta útil, ¿vale? Si no, ni se va a transformar, ni va a seguir, ni nada de nada. Y luego lo último es, ¿el voluntariado tiene una función de sostener el sistema en el que estamos, o tiene el interés o debería cambiarlo? Yo creo que imaginéis a las personas voluntarias, todo el mundo las quiere mucho, a las activistas menos, ¿no? ¿Cómo suena? ¡Ay, este es un activista! Cuestiona un poco, desordena, a veces es un poco incómoda, ¿no? Pero sin embargo la persona voluntaria es guay, porque es buena, porque ayuda, porque tal. Pero si como voluntarios y voluntarias lo que queremos trabajar es por un mundo justo, un mundo que cuestione las causas estructurales de la pobreza, de la injusticia, que defienda los derechos humanos, os aseguro que muy cómodos no vamos a ser, ¿no? Entonces, es un voluntariado, muchos voluntarios, yo tengo compañeros, compañeras jóvenes como vosotros, ¿no? Que cuando hablamos de, vamos a pensar un poco sobre el sistema, y dicen, bueno, nosotros no nos vamos a meter en política, yo estoy aquí para ayudar. Bueno, pues para mí es otro elemento de reflexión, ¿no? Tiene que ser un voluntario transformador, es un voluntario que no cuestiona el sistema. ¿Se debe meter un voluntario en esto o no? Porque ya tenemos bastante con acompañar a personas que están en una situación de vulnerabilidad o hacer algo por el planeta, ¿no? No tengo la respuesta, bueno, sí la tengo, y yo creo que se me nota lo que opino, pero creo que tenéis que tener vuestra propia respuesta cuando penséis sobre el voluntariado. Bueno, entonces, pues el voluntariado, ¿no? ¿Qué es? Y tal, ¿no? No sé si sabéis, o sea, para saber los imaginarios que hay, oye, si uso alguna palabra que suena un poco rara, me lo decís. Si digo imaginario, ¿todo el mundo lo entiende? Imaginario es una manera de entender la vida, una manera de entender el mundo, ¿no? Lo que la gente piensa de una cosa. Bueno, pues yo digo, bueno, vamos a ver qué es lo que la gente piensa sobre el voluntariado. Pues siempre que queráis ver lo que la gente piensa de algo, meteos en Google, ponéis la palabra y ahí os sale, ¿no? Bueno, pues yo puse ahí voluntariado y me salen todas las manitas de colores, me salen las mismas y digo, joder, pues yo creo que el voluntariado es otra cosa. Muchas manitas. Y luego digo, pues a lo mejor es porque he puesto volunteering en inglés, ¿no? Con esto de voluntariado internacional, digo, pues voy a ponerlo en español. ¿No? A ver. Pues no sale muy distinto, ¿no? Ahí pone voluntariado, digo, bueno, pues son manos más de verdad. Como estamos españoles, un poquito que nos tocamos más, me gusta más ahí la cosa de verdad, pero más o menos, pues son manos, ¿no? Y yo digo, joder, y con manos vamos a hacer todo esto de transformar el sistema, que está bien, ¿eh? Y que las manos traducen, ¿qué traduce? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué traduce? ¿Qué quiere decir esas manos ahí? Unidad, cohesión, ¿no? ¿Qué más? Buen rollo, ¿no? Ahí la gente está, los vecinos están zurrando, ¿no? Fuerza, tal, afecto. Bueno, por eso puede ser cualquier cosa, puede ser una fiesta, digo, ¿no? Pues hay gente que se quiere un montón aunque no haga voluntariado. Entonces, bueno, a mí, pues eso, me da que pensar. Me da que pensar esa imagen un poco potente de lo que es el voluntariado, ¿no? Y que se queda un poco en esa parte quizá más, bueno, pues como estética de lo que es el voluntariado y profundiza poco en el potencial que tiene, ¿no? Pero luego también, como llevo muchos años como voluntaria, pero sobre todo coordinando voluntariado y sobre todo buscando recursos para el voluntariado e intentando que el voluntariado sea importante en las organizaciones, en la mía la primera, pero en otras muchas, para las administraciones, para los medios de comunicación, ¿no? Pues yo oía cosas que se dicen del voluntariado. Por ejemplo, el voluntariado es guay porque el voluntariado es gratis. ¿Estáis de acuerdo? No oigo. ¿Sí, no? ¿Es gratis? No. ¿Por qué? Hay voluntariados que tienes que pagar para ir. Bueno, eso es todavía peor. No. Pero, o sea, bueno, vamos a diferenciar. Hay voluntariado internacional, ¿vale? Que hay una gran polémica sobre si eso es voluntariado o no, que lo que tú vas a pagar se supone que tus costes de viaje, etcétera, ¿no? Sobre esto también hay muchas posiciones distintas, ¿no? En nuestra organización lo que defendemos es que una persona realmente voluntaria, que va a hacer un voluntariado, no una experiencia pues como de turismo solidario, que está bien,
pues no le puede costar nada el realizar ese voluntariado. Ese es como el principio, ¿no? Entre eso también hay muchos grises. Pero eso, por ejemplo, o sea, yo me refiero más a que por una organización dice, oye, tengamos un montón de voluntarios porque el voluntariado es gratis, viene la gente, hace muchas cosas y no nos cuesta. Eso se dice. Bueno, eso no es verdad. Acompañar personas voluntarias, acogerlas, bueno, que estén en la organización y que crezcan, hay que emplear tiempo y hay que emplear dinero y hay que emplear talento y hay que emplear amor. Todo eso no sale gratis. Es una pasada, pero no es gratis, ¿vale? Eso es una primera cosa, ¿no? La segunda es que vale cualquier cosa, que si tú eres buena persona, da igual, si estás preparado, si no, ¿no? Lo importante es la intención. Yo muchas veces viene gente, me dice, oye, que es que yo me quiero ir a... Pues yo soy ingeniero de caminos, o soy ingeniera de caminos, ¿no? Y entonces yo me quiero ir a África y pues para enseñar a la gente a hacer un puente. Esto me lo han dicho mogollón de veces, ¿no? Digo, pero tú para empezar sabes cuántos países hay en África. No sé si alguno de aquí lo sabe, es difícil hacer el puzzle. Pero sobre todo, no vale tener buena intención, hay que conocer los contextos, hay que conocer hay que tener las competencias específicas para estar en un lugar concreto, en un momento concreto, y esas son competencias que son técnicas, actitudinales, culturales, éticas, de todo, ¿no? Yo muchas veces le digo a la gente, dicen, bueno, si yo tengo buena intención, digo, bueno, ¿tú te dejarías operar a corazón abierto por mí que tengo muy buena intención? No. Bueno, pues esto es un poco lo mismo que en el voluntariado. Claro que hay espacio para todo el mundo en el voluntariado, todo el mundo, pero sí tiene que haber una concordancia entre lo que la persona puede aportar en un momento dado, lo que espera recibir y lo que la organización que sea es capaz de proporcionarle, ¿vale? Esto, por eso, porque hay muchas veces que dicen, joder, es que no me han cogido. Bueno, es que depende de cómo fueras, ¿no? También depende de cómo la organización informara. Luego, todos los jóvenes me han dicho, no, hombre, todos los jóvenes, o sea, toda la gente que hace voluntariado es que le va muy bien. Es que es la gente que puede hacer el voluntariado, ¿no? Es gente privilegiada. Porque hay una idea de que son siempre gente joven, universitaria, rica. ¿Esto es verdad? Pues tampoco. Probablemente, quien dice esas cosas, ¿no? Pues ve esto. Pero hay muchos lugares en el mundo, yo he estado en algunos lugares en el mundo, donde he tenido oportunidad de ver gente que el voluntariado es una manera de empoderarse y de conjuntamente encontrar soluciones para salir de la pobreza, para reclamar sus derechos, para luchar contra las opresiones. Os aseguro que no eran gente privilegiada, ¿no? Es decir, el voluntariado es una manera de enfrentarse a la realidad y de tratar de mejorarla, cada uno desde donde le toca, ¿no? Luego, el voluntariado es postureo, el voluntariado no sirve para nada. El voluntariado, pues la gente es que lo hace pues porque queda bien en el currículum, porque, bueno, pues porque ahora se lleva, ¿no? Porque así viajas, porque tal. ¿Esto lo habéis pensado alguna vez? ¿No? ¿Nunca? Ah, digo, menos mal, ya me sincera. Bueno, los demás también, seguro sois sinceros. Pero esto se piensa mucho, ¿no? Porque no se ve como el compromiso que hay detrás, ¿vale? Entonces yo digo, joder, pues eso no es exactamente así. Pero luego, sobre todo, hay una cosa que sucede en las organizaciones, que es que hay un pensamiento que es, bueno, el voluntariado está para las cosillas poco importantes, ¿no? O sea, como para lo accesorio, lo que no tiene riesgo, para ayudar, ¿no? Y sin embargo, el voluntariado, o sea, pues, por ejemplo, en mi organización, el gobierno de mi organización solo pueden ser personas voluntarias. Es decir, no puede haber nadie contratado tomando decisiones que sean estratégicas o de recursos humanos, ¿no? O sea, tiene que haber personas voluntarias porque eso mantiene la independencia de la organización. Bueno, pues en muchas organizaciones se piensa que el voluntariado está, bueno, pues eso, para algunas cosillas, ¿no? Y que esas personas no están preparadas para lo importante, ¿vale? Esto, diré, joder, pues vaya panda de gente que... Pero esto lo dice mucha gente, y estos son mitos que es sobre el voluntariado. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? ¿Estáis todavía despiertos? Y que el voluntariado es, además, una experiencia educativa y transformadora. Y subrayo esto porque vosotros sois futuros educadores, educadoras, ¿vale? Y entonces dije, bueno, pues yo tengo claro que esto funciona, creo que aporta un valor, pero nadie me hacía caso porque me decían, bueno, demuéstralo, porque estamos en esta sociedad de que hay que demostrarlo todo, ¿no? Estamos en
bueno, voy a decir la impostura del empirismo, pero bueno, como el empirismo, ¿no? y todo el dato, y demuéstranos y tal, y en el sector siempre se dice, bueno, es que demostrar eso de la transformación, hombre, es que es muy difícil, ¿no? Porque es una cosa intangible, pasa no sé qué, pero yo dije, seguro que tiene que haber una manera de demostrarlo, ¿no? Y entonces empecé a pensar, y bueno, pues claro, no lo pensé sola, ¿no? Y entonces busqué gente de la universidad, gente de la investigación, que me pudiera ayudar a demostrar que el voluntariado objetivamente genera cambios en las personas, cambios en las organizaciones y que me ayudaran a encontrar una herramienta de medida de esto, ¿no? Yo sabía que pasaba algo, pero no sabía cómo se podía traducir para decirle al director de mi organización, al director de la Agencia de Cooperación Internacional, a quien fuera, decirle, oiga, que esto tiene un valor, que de verdad sucede. Y trabajando con dos personas, que veis ahí, María Luz Ortega y Alejandra Boni, conseguimos encontrar una metodología que nos ayuda a evidenciar esos cambios que suceden. No me voy a enredar porque vais a tener una formación sobre competencias, pero ahí está resumido en esa publicación. Con esto tuvimos ese marco de resultados que se llaman los atributos atributos / competencias. Si os hablo de competencias sí que lo entendéis, ¿no? Lo que es una competencia, un conocimiento, una habilidad, una actitud, ¿vale? Una competencia o un rasgo que se llama de ciudadanía global, de esa ciudadanía que es la que va, si somos capaces de salvar el berenjenal que tenemos, va a ser en parte, digo en el mundo, porque haya mucha gente que no sea ciudadano de Huelva, ni de Madrid, ni de Soria, ni de Nueva York, sino que sea ciudadano o ciudadana global. El voluntariado genera esos rasgos de ciudadanía global. Esos rasgos están muy comúnmente ya descritos, ¿vale? Hay mucho escrito en torno a esto, y lo que hicimos con ese proyecto fue demostrar empíricamente que las personas que pasan por un programa de voluntariado durante al menos un año experimentaban cambios en esas competencias. Eso fue la noche y el día. De repente la gente me escuchaba, de repente nos daban dinero para hacer cosas y era como, bueno, hemos pasado de ser invisibles a ser visibles, ¿no? Entonces, es un poco triste, pero porque el voluntariado era el mismo, pero la manera de contarlo era diferente, ¿no? Veo fatal. Con ese trabajo, con esas sabias aliadas que tuve, además encontramos claves de cómo el voluntariado se puede hacer realmente de esa manera transformadora, que realmente haga que la gente cambie, aunque no fuera consciente, ¿no? Aunque no fuera una cosa de me quiero que me lobotomicen. Y esas claves no las encontré yo, no me las inventé yo, no se las inventó tampoco nadie de la universidad, sino que nos las dieron 50 organizaciones que participaron en ese estudio. Fue súper bonito, porque una cosa que yo he aprendido ya en todos estos años de curro es que el saber que se construye colectivamente es el más fiable y segundo, el que más gente va a utilizar después. Si tú generas conocimiento, esta publicación que hicimos entre muchas personas, pues la usamos mucho en el sector. Para mí es algo que está fenomenal porque se hizo con dinero público, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso como que fue muy útil, ¿no? Entonces, bueno, vosotros si yo digo no he venido a hablar de mi libro, no sabéis lo que digo, ¿no? No lo conocéis. Pero había un tipo hace mucho, un escritor que se llamaba Francisco Umbral, que se enfadó mucho en un programa porque fue a hablar de su libro y no le dejaron. Y entonces, pues cuando alguien es muy pesado de hablar de algún tema, dice, ya estás hablando de tu libro, pero yo no voy a hablar del mío, ¿vale? Porque está en la bibliografía, lo podéis mirar, es súper fácil de leer y tiene toda esta parte de cómo se puede hacer el voluntariado de manera transformadora, ¿vale? Bueno, lo que también, o sea, como un dato importante, es que hicimos un diagnóstico de eso, de estas 50 organizaciones y el resultado, que esto a la gente siempre le pica mucho, es que la mayor parte de las organizaciones hacen un voluntariado que no es transformador. O sea, que decimos, el voluntariado es muy importante y tal, pero luego no tenían recursos, no estaba mimado dentro de las organizaciones, ¿no? Pero que había, como diría, entre una cuarta y una quinta parte de las organizaciones que hacen un trabajo excelente y que yo os invito a que cuando os fijéis, o sea, yo hablo de las de cooperación internacional, que es donde hay otras fuera del ámbito de la cooperación, pero hay organizaciones como Economistas sin Fronteras, Entre Culturas, Alboan, Interred, Movimiento por la Paz. Son organizaciones que hacen un trabajo excelente, de verdad, ¿vale?
Bueno, y ahí después de ese trabajo pues definimos lo que era un voluntariado transformador. Para nosotros es un voluntariado que genera esas experiencias de aprendizaje, que tiene ese impacto de ciudadanía global, o sea, que hace que las personas evolucionen en sus competencias y que se relaciona con el cambio social, ¿no? O sea, que no es un voluntariado de hacer cosas y me voy, sino que está también pensando como en el cambio de estructuras, ¿no? Esto es mucho más, bueno, esto es mucho más largo, os lo voy a dejar en la presentación. Solo voy a resumir que al final el voluntariado, como se define ahora, tiene precisamente un montón de dimensiones distintas. Pensadlo cuando estéis haciendo el curso, porque el voluntariado tiene su dimensión relacional, que tiene que ver con eso, ¿no? Por eso defiendo el voluntariado colectivo, una dimensión instrumental, que tiene que ver con lo que las personas hacen, una dimensión crítica, que tiene que ver con eso, con cómo analizo la realidad, una dimensión afectiva. Es decir, el voluntariado no es solamente una cosa, sino que tiene todas esas dimensiones y esto pues como la educación, ¿no? Es el mismo análisis que se puede hacer y por eso se puede abordar metodológicamente desde esos puntos, ¿no? Yo terminé ese libro, eso se publicó en 2015, fue ahí como que bien, hemos avanzado, tenemos algo que decir, ¿no? Y de repente vinieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que los conocéis, todos, todas, ¿no? ¿No? Muy bien, bien, así voy a decir algo que no supierais, porque a lo mejor de otras cosas sí sabéis. En el año 2015 se reunieron prácticamente todos los jefes de Estado de prácticamente todos los países del mundo y establecieron una agenda compartida en la que decían, bueno, estamos entrando en un colapso climático y estamos entrando en un colapso social. Es muy complejo, no me voy a enredar, pero durante varios años lo que se estuvo haciendo es como una hoja de ruta, como para decir, en 2030 el mundo tiene que haberse dado la vuelta como un calcetín, porque como no nos demos la vuelta, hacemos crack, porque el planeta tiene límites y nosotros estamos en una economía que no tiene límites, que actúa como si no los tuviera, y las personas tenemos límites, se ven menos. El cambio climático tiene los osos polares, ¿no? Todo el mundo lo ve, los bosques y tal. La crisis de vida se ve menos, pero pasa, ¿no? Cada vez la gente tiene menos margen para poder ejercer sus derechos, para poder descansar, para poder alimentarse, para poder acceder a la educación, ¿no? O sea, cada vez la vida se nos complica más. En España pasa, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue una agenda compartida, insisto, suscrita por prácticamente todos los jefes de Estado y de Gobierno del mundo. Y entonces ahí lo que se explicitaron fueron cómo tenía que cambiar el mundo en un montón de cosas, ¿no? Bueno, pues desde la igualdad de género, acabar con el hambre, el trabajo decente, los ecosistemas marinos. Bueno, yo os invito a que lo miréis y creo que lo vais a tener en el curso alguna reflexión, ¿no? Eso es lo más ambicioso que la humanidad se ha planteado nunca. Y es algo que es exigible, porque está adoptado, firmado por prácticamente todos los países, ¿no? Y eso pues nos pone como eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, realmente ahora tenemos que ir a esto. Cuando se hizo esto en 2015 dijimos, guau, pues nada, 2015, 15 años, vosotros, si yo cuando digo esto, 2015, os parece que 15 años es prácticamente toda vuestra vida, ¿no? Pero estamos en 2021, muchos de los objetivos al ritmo que vamos no se van a cumplir y algunos hay que pegar un buen acelerón, ¿vale? Entonces, ¿el voluntariado es importante para esto? ¿Es importante para la política? Porque aquí esto se va a conseguir porque haya muchos cambios políticos, porque se limiten las emisiones, porque se invierta mucho más en educación, en salud, en un montón de cosas que son muy grandes. ¿Creéis que el voluntario es importante en eso? ¿Cómo se os ocurre que puede ser el voluntario importante? Te he visto cabecear, te toca ahí decir. Bueno, por lo menos, como no? Por lo menos algo tiene que hacer. Yo creo que se serviría porque la persona voluntaria sirve para ir concienciando a otras personas para lograr ese cambio. Efectivamente, por ejemplo. Es verdad que cuando tú entrevistas a una persona que quiere ser voluntaria, siempre dice, yo quiero hacerla, te dice, yo quiero concienciar. Pero concienciar es lo más importante que puede hacer una persona voluntaria.
Bueno, para que veáis si es importante, bueno, no sé si hay alguna otra persona que tenga alguna aportación que se os ocurra. No os preocupéis que esto no es para nota, ¿eh? ¿Vale? Bueno, es tan importante esto del voluntariado que Naciones Unidas ha dicho todo lo que las personas voluntarias pueden hacer. Y esto también está por ahí escrito, o sea que no me voy a enredar, pero habla de que las personas voluntarias, por supuesto, pueden generar esa cohesión social, estimular los valores de solidaridad, pueden aportar capacidades singulares en muchos procesos, en el voluntariado local, pero también en el internacional, y sobre todo pueden hacer, fijaos, el papelón que dejan los voluntarios de vigilantes de las instituciones, ¿no? Asegurar, los voluntarios pueden ser gente que organizada se asegure que las instituciones, que los gobiernos cumplen esos compromisos a los que han firmado, que se han adherido. ¿Os habéis imaginado alguna vez una persona voluntaria haciendo eso? No. Yo creo que muy pocas personas se han imaginado a sí mismas haciendo eso cuando son voluntarias, pero creo que eso es posible, ¿vale? Lo digo porque si pensáis un poco en esas manos, ¿no?, que salen al principio, pues hombre, tiene poco que ver con este papel que tienen, ¿no? Y luego llegaron unos tipos que son muy conocidos, ¿no?, que son un poco como los que lideran en el mundo este pensamiento sobre los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, que es un tal Jeffrey Sachs. Os vais a cansar de oír hablar de él en este curso y en general, si seguís en esto, que al final dijo, bueno, a ver, los objetivos son 17, 200 y pico metas, esto es una barbaridad, vamos a resumirlo un poco, ¿vale? Y ese resumen, hay un artículo que os recomiendo de verdad, encarecidamente, que se llama 6 transformaciones para lograr el desarrollo sostenible. En resumen, lo que dicen es que todos esos objetivos se resumen en hacer esas 6 transformaciones. Tampoco me voy a enredar ahora, pero tienen que ver con el cambio climático, con el acceso universal a la educación, con cambiar todo lo que es la economía de la lineal a la circular, ¿no? O sea, como con hacer cambios muy gordos, cambios en los que las personas individualmente podemos hacer cosas, pero honestamente somos personas, los problemas son sistémicos y tenemos muy poco tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer para que las cosas se aceleren? O sea, que está guay, ¿no? Si decimos, venga, que todo el mundo tiene que hacer economía circular y tal, se pasa a 2030, 2040, 2050 y aquí seguimos, si es que seguimos, ¿no? Pero hay que pegar un acelerón y ese acelerón solo puede ser por la vía de lo que hagan las instituciones, las privadas, pero sobre todo las públicas. Y decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el voluntariado con todo esto, no? Pues resulta que esta gente dijo algo que os tiene que sonar, porque tiene que ver con la educación. O sea, yo ahora mismo como un consenso en que ese mogollón que tenemos ahí, eso que tenemos que lograr, y además es muy importante, o sea, no es estaremos mejor si lo logramos, es que nos va la supervivencia en lograr esos objetivos, y esto va muy en serio, y eso es una buena noticia, que hay una salida, ¿vale? Es esa. Pues lo que han determinado es que eso tiene que funcionar con políticas. Pero ¿qué pasa? Que las políticas, si la gente no siente que son importantes, ¿qué siente? O sea, si yo de repente, primer día, oye, nos tenemos que poner todos la mascarilla, imaginaos, ¿no? ¿Qué habría pasado? Si nadie supiera que hay coronavirus. Oye, no, a partir de mañana todo el mundo con mascarilla, no te puedes besar con nadie, ni con tu novio, ni con tu abuela, no sé qué. ¿Qué habría pasado? ¿Qué habría hecho la gente? Bueno, lo ha hecho incluso sabiendo que hay una enfermedad y que hay una epidemia. No hubieran hecho caso. Habrían sentido que es una imposición y una restricción a la libertad, ¿no? Pero si la gente tiene información, si comprende lo que está pasando, ¿no? La gente es la primera que dice, bueno, pues esto vamos a hacer porque es que nos viene bien a todos, ¿no? Esa es la diferencia entre una norma que es comprendida y una norma que se percibe como impuesta. Bueno, pues ahora mismo en Naciones Unidas y toda la gente que está trabajando en esto, bueno, organizaciones como la mía, seguimos un poco esto que dice Jeffrey Sachs, ¿no? Que para que los cambios sociales a gran escala tienen que suceder primero en las mentes y en los corazones de la gente y luego se trasladan a la política. Si a mí algo no me importa, si no lo entiendo, pues no va a cambiar nada. O sea, no voy a comprender que tengamos que cambiar nuestra manera ¿no? La movilidad, la alimentación, la economía, la fiscalidad, todo eso que hace falta, lo que voy a ver es como una dictadura, lo voy a ver como una imposición. Bueno, pues entonces lo que se dice es, bueno, ¿cuál es el terreno? ¿Qué es lo que hace cambiar los corazones y las mentes de la gente desde toda la vida, no ahora?
¿Qué es lo que te forma? ¿Qué es lo que moldea tu corazón y tu cabeza? Aparte de TikTok. Las experiencias. ¿Algo que tiene que ver con vosotros y vosotras? La educación, efectivamente. La educación, que al final es una experiencia de aprendizaje, ¿vale? Entonces, resulta que para que ese cambio suceda, tienen que cambiar los corazones y las mentes de la gente, ¿no? Y entonces yo dije, pues entonces resulta que lo que tenemos que hacer es esto tan asqueroso, esto debería ser voluntariado. He puesto unos corazones humanos, ¿vale? No son manitas, pero resulta que eso, que da tanta grima, es lo que tiene que cambiar, eso y esto, ¿vale? Entonces, para mí este es un primer mensaje. El voluntariado es algo tan potente que puede cambiar, o sea, que puede estar en el foco de donde hay que poner ahora mismo la energía para llegar a un lugar mejor. Y ahora vemos por qué. Esto es otra etapa del pensamiento, ¿no? Nos quedamos en 2015 los ODS y 2018, 2019 y diciendo, tenemos que conseguir llegar a la gente, ¿no? Pero ¿sabéis qué pasa? Que llegar a la gente y que la gente te escuche y que esos corazones y eso cambien, pues resulta que no es tan fácil. Yo digo, ¿vosotros pensáis que la información hace que la gente cambie? O sea, quiere decir que si yo sé que va a pasar, ¿no?, que algo es malo, dejo de hacerlo, ¿no? Digo. No. ¿Por qué? Porque a veces la gente solo cambia cuando tiene el problema de la gente, no cuando tú lo ves. Bueno, cuando lo siente, cuando pasa por ese filtro del corazón y la cabeza, muy bien. Pues oye, yo digo, la gente, ¿sabéis lo que es sabéis que hay un comité de expertos en Naciones Unidas que se llama el IPCC, que lleva mucho tiempo alertando, está subiendo la temperatura, está no sé qué, tenemos que cambiar, son cientos de expertos en todo el mundo, saben muchísimo, están venga a dar información. ¿Ha cambiado algo? Un poco, pero muy poco. Constatación, la información no es suficiente para que hagamos cambios, y vosotros esto lo tenéis que saber, ¿no? ¿Qué determina la conducta? No es la información, porque no somos sujetos lineales ni somos racionales, sino que somos emoción, se llama lo que los británicos llaman mente encarnada, que es una palabra horrible, pero que luego vamos a volver a esto. Bueno, resulta que nosotros estábamos pensando, después de tener ese voluntario Transforma, empezamos un poco a agobiarnos, ostras, estamos llegando a 2030 y no estamos convenciendo, o sea, no hay un cambio sustancial, no hay mucha gente que realmente quiera cambios estructurales, o sea, no hay una masa crítica de gente moviéndose al ritmo y cambiando al ritmo que necesitamos. Pero si no hacemos más que decir lo que está pasando, puedes ver, todo el mundo puede mirar ahora qué está pasando en la Amazonia, qué está pasando, seguro que todos sabéis que los teléfonos que utilizamos están hechos con unos materiales, por ejemplo el cobalto, que se extraen en unas condiciones horribles, que nuestros procesadores tienen oro, que se extraen en otra... Pero todos tenemos un móvil. Y muy poca gente se compra un móvil, ¿no?, un Fairphone, un teléfono de estos que está limpio de violaciones de derechos humanos, ¿no? Prácticamente nadie. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que...? Bueno, y cada vez, o sea, aunque se supone que tenemos una comprensión de lo que pasa en el mundo, es verdad que reaccionamos bien ante una emergencia, pero convivimos bien con un modelo económico que se basa en explotar materias primas y entornos de vida de gente que a veces incluso es asesinada, ¿no?, por defender el territorio, y nos da igual. Y no quiero que nos sintamos mal, ¿no? O sea, que esto pasa. Y yo también vivo y yo digo, y tomo Coca-Cola, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues esto que nosotros nos preguntamos, habían preguntado también la gente de... ¿Conocéis una organización que se llama Oxfam? ¿Os suena de algo? Intermon, Oxfam, bueno, es una organización que es internacional, bastante conocida, y en el Reino Unido, pues dijeron, oye, llevamos 10 años invirtiendo, haciendo conciertos súper mega guays, no sé cuánto, pero la gente ahí cantando, ¿no?, por un solo mundo, tal y cual, ¿no? O sea, haciendo muchísima inversión en medios de comunicación, muchísimos eventos y tal, para concienciar de la pobreza global, intentar que el Reino Unido se vinculara, se comprometiera más con esa pobreza global, y entonces hicieron unas encuestas al finalizar un periodo de 10 años, ¿y cuál fue el resultado? Que se comprometieron menos todavía, ¿no? Decían, joder,
pero esto ¿cómo puede ser posible, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser si no hacemos más que atorrar a la gente con los mensajes, con no sé qué? Algo tiene que estar pasando. Y entonces, bueno, pues empezaron a investigar qué mecanismo mental hace que la gente cambie su comportamiento. Yo creo que esto, seguro que vosotros, que me va a resultar más fácil explicaroslo a vosotros que normalmente que no es gente que sepa de educación, ¿no? Pero si veis que empiezo a decir cosas que os parecen muy raras, tened fe que esto va a llegar a un buen lugar, ¿vale? Bien, pues ¿qué hicimos? Bueno, los ingleses hicieron ahí un estudio y tal, y entonces nosotros en Ongawa dijimos, pues vamos a hacer esto que han hecho los ingleses, que han divagado, nosotros lo vamos a hacer empíricamente. Vamos a ver qué es lo que hacemos en las organizaciones de cooperación, que es las que nosotros conocemos, esas pobres que nos ayudaron en el estudio anterior, ¿no? Vamos a ver qué es lo que estamos haciendo que podría explicar que no tengamos los resultados que nos gustaría tener, ¿no? Y entonces hicimos otra investigación, que es ese otro libro, y entonces lo que sacamos en conclusión es hablar de una cosa que se llama marco mental. Aquí es donde empiezo a hablar, que quiero que confiéis en mí, ¿vale? Tiene una salida. Un marco mental, un marco cognitivo. Esto fue lo que descubrieron los británicos y que o sea, como digamos de laboratorio, y nosotros lo analizamos para la práctica de las organizaciones españolas, ¿no? Bueno, voy a ir un poco rápido, esto también hay un libro, o sea, una publicación que es súper fácil de leer, que yo os la paso, está en digital. Palabra importante, los marcos cognitivos. Los marcos son los filtros por los que pasamos la realidad. Sabéis que la realidad no hay millones de estímulos. Entonces, para poder sobrevivir, ¿no?, en esos millones de estímulos, tenemos un mecanismo que es filtrar. Es decir, tenemos filtros que hacen que haya determinada información que se traduce de una determinada manera. Esto no es una chorrada, ¿no? Esto si estudiáis bueno, todo lo que tiene que ver con neurología, ¿no? Bien, pues entonces esos filtros son lo que se llaman los marcos mentales. Esos marcos mentales están, a ver si está aquí, yo lo veo fatal, confío en que vosotros lo veáis. Esos marcos mentales son los que están entre nuestro comportamiento y nuestros valores. Es decir, lo que cambia nuestra conducta no es la información, son nuestros valores, ¿vale? Pero ¿cómo vamos cómo voy yo y te digo, te voy a incidir en tus valores? Pues no, es muy difícil, porque va a través del lenguaje, la interacción, etcétera, y porque además, ¿cómo te llamas tú? ¿Que te estoy mirando? Rocío. Sí. Para que yo interactúe, para que lo que yo haga influya en Rocío, tiene que pasar por un montón de filtros, ¿no? Que son esos marcos superiores, esos marcos más complejos, hasta llegar a los valores. Claro, pues nosotros pensamos resolver el problema del comportamiento dando datos, pues por eso no funcionaba, ¿no? Eso es lo que se llaman los marcos cognitivos. El siguiente dato es la escala de valores. ¿La conocéis? ¿Cuántas cosas nuevas os estoy contando? Yo pensaba que íbamos a ir muy rápido sobre esto y me quedan 6 minutos para terminar. Esto va a ser... hay un tipo que se llama Schwartz, que es un psicólogo y que estudió cómo son los valores de la gente en cualquier lugar del mundo. Es un resultado de un análisis que se llama intercultural, ¿no? Cross-cultural. Lo que se hizo fue a través de un estudio empírico, o sea, esto no es tampoco palabrería, ¿no? Esto está fundamentado empíricamente. Y entonces, digamos que se demostró que los valores, o sea, que la estructura ética de las personas es la misma en cualquier lugar del mundo. Tenemos los mismos valores. Y además, una buena noticia, tenemos todos los valores. Una misma persona tiene unos valores que son como más positivos para la solidaridad, el cuidado del planeta, etcétera, y otros que no son tan positivos, ¿no? Los valores, bueno, estoy resumiéndolo mucho, digamos que esto es como un disco, no sé cómo ponerlo, imaginad que ese circunflejo está aquí en nuestra estructura mental. Resulta que hay unos valores que veis ahí más rojitos, ¿no? Que son el poder, el logro, el orden. Esos valores que son además hegemónicos, son dominantes en prácticamente todas las sociedades, ¿no? Todas las sociedades les gusta el orden, nos gusta, ¿no?, que haya un poder establecido, etc. Bueno, esos valores no ayudan nada
a lo que son comportamientos de cambio social, cuidado de los demás, solidaridad, etc. Los valores que deberíamos estimular a través de lo que hacemos son esos que veis ahí: autodirección, que tiene que ver con la capacidad de uno mismo poder influir en su vida, la benevolencia, es que veo fatal, perdonad, y el universalismo, ¿no? Esos son esos valores. ¿Qué es lo que pasa? Que si en ese disco que está así, esto está como en un equilibrio. Si hay cosas en el entorno que favorecen una parte del disco, la otra no es que, o sea, va para abajo, ¿vale? Esto es así, parece una tontería, claro, si no va para arriba, no. Quiere decir que no solamente es que haya valores negativos, sino que además, como es así, no se queda plano, ¿no? Pues que esto baja todavía, ¿no? Eso quiere decir que si hay en la sociedad, si hay en nuestro entorno elementos que tiran de los valores negativos, es muy difícil que cambie la sociedad. Si hay elementos que tiran de los valores positivos, entonces es más fácil ir haciendo cambios en la sociedad. ¿Y cuáles son los elementos que hacen que ese disco se mueva o no? Y estoy diciendo, ¿qué cosa más friki me están contando esta tarde aquí en La Rábida y que tendrá que ver con el voluntariado? Bueno, pues eso es lo que se llaman los marcos cognitivos. Las creencias que tenemos, la educación que tenemos, lo que hemos recibido de herencia, ¿no? y que tenemos de mochila de cómo el mundo funciona, son unos hilos que tiran de un lado del disco o de otro. ¿Lo habéis entendido? Más o menos, ¿no? Bueno, en el libro está mucho mejor explicado. Bueno, ¿cuáles son esos marcos cognitivos? Ole. Los marcos cognitivos son un conjunto de cosas que son intangibles, ¿no? No es que a nadie le han dicho, oye, mira, tú tienes que pensar que hay un orden natural, pero son las cosas que están ahí. Como nos han explicado el mundo, como nos lo explicamos nosotros, nos lo han contado nuestra familia, en el cine, nuestros amigos, la educación, la religión, ¿no? Los medios de comunicación, todo eso nos explica cómo es el mundo. Entonces, en la izquierda veréis unos marcos, unas gafas de entender la realidad, igual eso es más fácil, unas gafas que son las gafas que son dominantes en nuestra sociedad, pero nosotros no somos conscientes, es que además las tenemos, yo las tengo. O sea, las organizaciones sociales que nos dedicamos a esto del bien común, las tenemos, ¿vale? Y en el otro lado, en el rosita, están las gafas que nos deberíamos poner para entender el mundo y para actuar en él, que impulsan esos valores de esta parte, bueno, de la parte de abajo del disco, que son las que hacen que la gente se comporte de otra manera. Es bastante complicado, ¿vale? Bueno, por deciros así muy rápido qué son esas cosas que están ahí. El orden natural es un marco, es unas gafas que tenemos de entender que el mundo es desigual, que el ser humano está por encima, es algo así como que la dominación es natural, es buena, siempre ha sido así y es por algo. El ser humano está por encima de la naturaleza, está bien explotar la naturaleza porque es un sinónimo de desarrollo y de evolución. El hombre está por encima de la mujer, el adulto está por encima del niño y la niña, esto en educación, ¿no? Todo el adultocentrismo. Los blancos están por encima de los demás, los ricos están por encima de los pobres, ¿no? Están ahí, esos privilegios son naturales. Y luego está, si tú quieres, bueno, pues hacer algo como para ayudar, para mitigar, ¿no? Entonces, ese es el orden natural. Eso es lo que sostiene este mundo desigual que tenemos. Frente a eso, hay una manera de entender el mundo que piensa que todos los seres somos iguales, ¿no? La naturaleza es igual que el resto. O sea, los seres vivos, además de los hombres y las mujeres, somos iguales y tenemos que convivir, y lo mismo con el resto, ¿no? Todas las razas, todos los sexos, todos los géneros, ¿no? Etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, luego voy a decir un par más. La gobernanza de élite es unas gafas que tenemos, que nos han dicho desde siempre, que es que de las cosas importantes, normalmente no nos tenemos que ocupar, porque hay gente mucho más lista que nosotros, científicos, nuestros padres, los políticos, ¿no? Que nos van a resolver las cosas importantes porque la gente normal pues no tiene la capacidad de organizarse. Frente a eso, hay unas gafas que dicen, tenemos la capacidad y la responsabilidad de ocuparnos de las cosas que nos atañen, ¿vale? Entonces, si tú miras las gafas, entiendes que eso es así, te sientes más capaz de hacer, sientes que tienes un papel en la vida, ¿no? Y luego hay dos minutos. Hay gafas, ¿no? que tienen que ver con cómo se genera el bienestar, por ejemplo, ¿no? El bienestar que se genera solo, pues porque
porque yo tomé decisiones que me vienen bien, ¿no? O sea, que me van a dar un beneficio profesional, económico, etcétera, ¿no? Y que el bienestar es solo si cada vez la gente tiene más dinero, si la economía de mercado se amplía, ¿no? Lo que se dice, este país está más desarrollado. Bueno, pues eso quiere decir que tú estás extendiendo un modelo de vida que al final tiene que ver solo pues, con explotar la naturaleza, explotar a los demás, etcétera. Bueno, esto que tú decís, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el voluntariado? Pues resulta que el voluntariado y las organizaciones sociales, aunque estemos diciendo, oye, que es que somos todos iguales, oye, que es que hay que cambiar las leyes del mercado, oye, que es que hay que involucrarse con nuestras prácticas, y especialmente las de voluntariado, pues resulta que estamos... A ver, ¿pasa esto? No se ve nada, ¿no? Pero bueno, en resumen, lo que llegamos a la conclusión con nuestro estudio era que analizamos cómo las organizaciones estas de voluntariado, hacemos una comunicación a través de las redes sociales, organizamos los programas de voluntariado, cómo son las relaciones internas entre las organizaciones, y descubrimos o confirmamos que la mayor parte de las cosas que hacemos dicen que son transformadoras, pero no lo son, porque estábamos reproduciendo con nuestras maneras de hacer esas gafas de mirar el mundo que son, bueno, que se llaman hegemónicas, ¿no? Que son las que precisamente tenemos que transformar. Entonces, tú puedes hacer voluntariado, tú puedes querer que una persona esté en el voluntariado y que se transforme, pero si cuando está en la organización esa persona no se le cuenta, o sea, no aprende o no tiene un entorno de aprendizaje como para cuestionar la realidad, ¿no? Si solo va a ayudar, si no cuestiona que la gente está en una situación de vulneración de derechos porque hay una injusticia que hay que resolver, que es estructural. Si esa persona no tiene un papel importante, si le dicen, bueno, a ver, aquí estamos los que mandamos en la organización y luego tú estás ahí, ¿no? Que vienes para las cosas que son menos importantes, estás reproduciendo. Inconscientemente tú estás diciendo, tienes que movilízate en la calle, porque en esta organización no te vas a movilizar, que te voy a decir yo lo que tienes que hacer. Estoy reproduciendo el mismo modelo que hay en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el voluntariado, que es un poco lo que os quería decir como provocador, que el voluntariado es estupendo, tiene muchas posibilidades de realmente ponerse en este lado, ¿no? En este lado de los marcos, ¿no? O sea, trabajar en régimen de igualdad, de explicar el valor de todo lo que no tiene un valor en el mercado, lo que no tiene un precio. Eso es lo bonito del voluntariado, ¿no? Como lo he dicho al principio. Se puede trabajar desde fomentar la igualdad de género, se puede fomentar el sentido colectivo, se pueden fomentar todos esos valores que necesitamos, digamos, todos esos marcos, esas creencias que necesitamos impregnar la sociedad para que el disco, la estructura ética, suba al bueno y nos podamos comportar de otra manera. El voluntariado es un espacio para que eso que son nuestras creencias realmente cambie, pero no es cualquier voluntariado. Y os digo, no es el voluntariado que hacemos ni siquiera en el 90%, o sea, ni en el 5% de las organizaciones, porque todas reproducimos esas cosas. ¿Qué es lo importante? Estar alertado de esto y empezar a trabajar el voluntariado para que realmente sea ese voluntariado transformador. No me voy a enredar, porque ya no me queda tiempo, con cómo se hace, os lo tenía por ahí, bueno, esa es la conclusión. Es un poco chungo esto, ¿eh? Yo cuando lo compartí con mis compañeros de las organizaciones, todo el mundo se queda así como plof, ¿no? Ostras, entonces lo que hacemos no sirve, digo, bueno, no sirve todo lo que podría, ¿no? Si no restamos, si no quitamos toxicidad a la sociedad, es muy difícil que consigamos cambios, ¿no? Y bueno, así, no sé si tenéis alguna duda. Iba a decir una última cosa, última de verdad, es que no hay voluntariado transformador si no hay organizaciones transformadoras. Quiero decir que si las organizaciones no tenemos como muy claro, ¿no? O sea, cuando vayáis a una organización, cuando estudiéis una organización, no preguntéis solo, oye, ¿qué puedo hacer? Sino investigad, oye, esta organización, ¿qué visión de cambiar el mundo tiene? ¿Qué ha pensado que puede hacer, ¿no? ¿Qué papel tiene para cambiar las cosas de manera profunda, ¿no? Definitiva, crítica? Porque entonces seguro que es una organización que os va a transformar también, ¿no? Y podría estar mucho rato hablando, pero me voy a ceñir al horario. Pues nada más, muchas gracias.